México esconde oscuros secretos que ni los más valientes se atreven a afrontar. Y en este video descubrirás las 18 ciudades más escalofriantes del país, lugares donde tragedias históricas, asesinatos, desapariciones inexplicables y rituales ancestrales parecen cobrar vida. Desde minas donde los muertos aún velan por los intrusos, hasta lagos que reflejan luces y sombras imposibles, y casas embrujadas donde los objetos se mueven solos y los pasos resuenan en la noche. Advertencia. Algunas de estas ciudades fueron escenario de accidentes mortales y sucesos tan controvertidos que sus habitantes prefieren no hablar de ellos, y caminar por sus calles de noche puede ser una experiencia aterradora de la que pocos sobreviven sin escalofríos. Suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo es vital para que este canal crezca, llegue a más gente y sigamos revelando misterios escalofriantes. Si puedes, apóyanos con un super gracias para que podamos producir videos aún más largos y detallados. Y si no, comenta cuál de estas ciudades te sorprendió más. Quédate hasta el final, porque la revelación final te dejará sin aliento y cambiará tu forma de ver estos lugares. Número 18. Tlalpujahua, Michoacán. Este pueblo minero, conocido como la ciudad de la Navidad por sus adornos navideños artesanales, esconde un lado mucho más oscuro y aterrador que los visitantes rara vez descubren. Fundado en el siglo XVII, Tlalpujahua se convirtió en un importante centro minero de oro y plata, pero también fue escenario de tragedias y accidentes fatales que, según la población local, dejaron huellas sobrenaturales. La tragedia más recordada ocurrió el 15 de julio de 1937, cuando un deslave sepultó parte de la ciudad, arrasando casas y minas enteras y dejando cientos de muertos, cuyos gritos aún resuenan por la noche, especialmente dentro de las minas y túneles abandonados que se extienden a gran profundidad bajo la montaña. Muchos residentes afirman que por la noche oyen pasos provenientes de túneles sellados, voces que llaman a quienes se aventuran demasiado lejos, ecos de gritos y lamentos que no pertenecen a nadie vivo, y sombras que atraviesan los muros de madera y piedra de los antiguos edificios mineros. Abundan las historias de mineros que desaparecieron misteriosamente mientras trabajaban en los túneles subterráneos y de turistas que juraron haber sentido manos invisibles tocándolos o haber escuchado sus nombres susurrados en la oscuridad, incluso estando solos. Más allá de las minas, se rumorea que las antiguas casas del centro histórico están embrujadas. Se dice que se ven figuras espectrales asomándose por algunas ventanas, y se dice que las luces se encienden y apagan sin razón aparente. La Plaza Juárez, el corazón de la ciudad, también ha sido escenario de sucesos inexplicables, donde quienes pasean por allí de noche relatan sentir una sensación de vacío y oír pasos que parecen seguirlos, incluso cuando no hay nadie más a la vista. Tlalpujahua no solo es un destino turístico rebosante de encanto colonial, sino también un lugar donde la historia y las tragedias han dejado huellas imborrables, lo que ha llevado a muchos residentes a advertir encarecidamente a los visitantes que no se adentren solos en las minas ni permanezcan en la ciudad después del anochecer, ya que los espíritus de quienes murieron trágicamente podrían no estar dispuestos a descansar en paz. Esto hace de este lugar una de las ciudades más aterradoras de México y un imán para quienes buscan experimentar el terror de una manera tangible. Número 17. Mineral del Chico, Hidalgo. Rodeado de un denso bosque y montañas que parecen abrazar la ciudad, Mineral del Chico es un lugar donde la belleza natural se entrelaza con leyendas de misterio y fenómenos inexplicables. Fundado en el siglo XVIII como centro minero, sus antiguas galerías y túneles aún se conservan, muchos abandonados y otros parcialmente derrumbados, convirtiéndolo en un refugio para historias de fantasmas y apariciones. Los visitantes que se aventuran por los senderos del bosque relatan sentirse observados por sombras que parecen moverse entre los árboles, susurrando palabras incomprensibles que se pierden en el viento.
Algunos excursionistas cuentan que, a pesar de seguir cuidadosamente los senderos marcados, se pierden inexplicablemente, encontrando caminos que no recuerdan haber tomado, regresando al mismo lugar varias veces sin razón aparente. Por la noche, se escuchan pasos detrás de quienes caminan solos, a veces acompañados de risas que se disipan antes de que se pueda identificar su origen, y extrañas luces se mueven entre los árboles como si entidades invisibles vagaran por el bosque. Las antiguas casas del pueblo, construidas en piedra y madera, también son escenario de sucesos paranormales, donde se escuchan voces que llaman desde el interior, objetos se mueven y puertas se abren y cierran solas. Número 16. La Rumorosa, Baja California. Ubicada en una región desértica con peculiares formaciones rocosas que semejan esculturas naturales talladas por fuerzas desconocidas, La Rumorosa es un lugar donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan, y donde los viajeros afirman experimentar sensaciones que desafían toda lógica. La carretera, que serpentea entre cañones y barrancos, es famosa no solo por sus curvas cerradas y pendientes peligrosas, sino también por las frecuentes apariciones. Figuras humanas de pie sobre el asfalto que desaparecen al acercarnos, sombras que se ciernen sobre los acantilados como centinelas invisibles y luces que se mueven en la noche sin origen aparente. Los conductores han reportado haber escuchado cadenas arrastradas, pasos que parecen seguirlos detrás del vehículo y gritos perdidos en el viento del desierto. Algunos han experimentado cambios repentinos de temperatura, mareos y presión en el pecho, como si una presencia invisible intentara comunicarse o advertir de algo. Se dice que, en la época prehispánica, La Rumorosa era un lugar de rituales y ceremonias, y que las almas de quienes fallecían allí, ya fuera en accidentes o sacrificios, permanecían atrapadas entre las montañas, protegiendo el lugar e infundiendo miedo en quienes se atrevían a recorrerlo solos. Existen relatos de motociclistas y camioneros que, viajando de noche, vieron figuras espectrales cruzar frente a ellos, obligándolos a frenar bruscamente. Al volver a mirar, las figuras habían desaparecido sin dejar rastro. Número 15. Real del Monte, Hidalgo. Este histórico pueblo minero, con sus calles empedradas, fachadas coloniales y un pasado lleno de riqueza y tragedia, es uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos de México. Fundado en el siglo XVIII, Real del Monte fue un centro minero de plata y oro, y sus minas están envueltas en leyendas que afirman que duendes y los espíritus de los mineros muertos aún rondan sus túneles. Los relatos de quienes trabajaron o exploraron estas minas hablan de risas y murmullos infantiles que emanan de túneles vacíos, pasos que se acercan cuando no hay nadie y sombras que se mueven rápida e impredeciblemente, dejando a los intrusos con un miedo paralizante y un intenso escalofrío. Algunos visitantes han escuchado voces en idiomas desconocidos, como si antiguos habitantes de otra época intentaran comunicarse desde más allá, y han reportado haber visto figuras fantasmales en fotografías tomadas dentro de las minas. Por la noche, el viento que sopla por las estrechas calles del pueblo parece imitar susurros y lamentos. Las luces de las casas parpadean inexplicablemente y se oyen golpes y pasos que no pertenecen a ninguno de los habitantes. El cementerio inglés, construido para los mineros británicos que llegaron al pueblo, es uno de los lugares con mayor actividad paranormal, donde se ven sombras entre las lápidas, se oyen campanas que no suenan y los visitantes afirman sentir manos invisibles tocándolos. Además, se cuenta que duendes y espíritus protegen las minas de los intrusos, creando confusión y desorientación para quienes intentan explorar demasiado. Número 14. Comala, Colima. Conocida como la ciudad de los susurros, Comala es famosa por haber inspirado la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, con casas blancas, calles silenciosas y una atmósfera que transmite constante soledad y desolación.
Residentes y visitantes afirman sentir una presencia permanente, como si las almas de los muertos caminaran libremente entre los vivos, observando cada movimiento, susurrando desde las sombras y dejando una persistente sensación de inquietud. Se cuenta que personas sienten manos invisibles que les tocan los hombros al caminar por calles vacías, voces que pronuncian palabras incomprensibles por la noche y sombras que pasan junto a las ventanas sin dejar rastro. Los turistas reportan cambios repentinos de temperatura, silencios absolutos rotos solo por tenues ruidos provenientes de rincones ocultos y luces que parpadean sin explicación. La iglesia central y el cementerio de la ciudad son especialmente conocidos por la aparición de figuras fantasmales que, según testigos, parecen caminar entre las tumbas, observar desde las entradas o incluso seguir a los visitantes durante breves tramos de la calle. Algunos habitantes dicen que Comala conserva la energía de quienes murieron de forma trágica, violenta o repentina, atrapando a quien se acerca demasiado al centro de la ciudad en una atmósfera de constante misterio y terror, donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve delgada y cada sombra, cada susurro y cada rincón parecen revelar secretos antiguos y escalofriantes, haciendo de cualquier paseo nocturno por sus calles una experiencia inolvidable y aterradora. Número 13. Santa Paula, Guanajuato. Cerca de antiguos cementerios y edificios que datan de la época colonial, Santa Paula es un pequeño pueblo con calles estrechas y fachadas que parecen congeladas en el tiempo, pero que esconden historias escalofriantes que sus habitantes jamás olvidarán. Los lugareños afirman ver luces flotando sobre las tumbas cuando no hay nadie en los cementerios y oír las campanas repicar solas dentro de la iglesia, como si se estuviera llevando a cabo un ritual invisible. Hay relatos de visitantes que, al caminar por los callejones después del atardecer, sienten una extraña presión en el pecho y oyen pasos a lo lejos, con susurros en lenguas antiguas que parecen emanar de las paredes de piedra y adobe. Se dice que los cementerios fueron escenario de antiguas disputas familiares y trágicos accidentes, y que las almas de quienes murieron violentamente permanecen atrapadas entre las lápidas, vagando por el pueblo y observando a quienes se atreven a perturbar su descanso. Algunos residentes relatan haber visto figuras con ropas antiguas que desaparecen al girar la cabeza, luces que entran y salen de las casas vacías, y sombras proyectadas en las paredes como si intentaran advertir algo. La combinación de historia, arquitectura antigua y fenómenos inexplicables hacen de Santa Paula un lugar donde la sensación de ser observado es constante y donde los turistas que se acercan de noche sienten tanto miedo como fascinación, convirtiéndola en una de las ciudades más misteriosas e inquietantes de Guanajuato. Número 12. Tecate Viejo, Baja California. Esta ciudad abandonada, con sus casas de madera y adobe en ruinas, calles silenciosas y una densa atmósfera de polvo y misterio, es famosa por la sensación opresiva que persiste incluso durante el día. Exploradores urbanos y curiosos que se atreven a recorrer sus calles reportan ruidos inexplicables, como golpes dentro de casas vacías, susurros que parecen emanar de rincones oscuros y cadenas que se arrastran por el suelo sin razón aparente. Fotografías tomadas dentro de los edificios muestran figuras borrosas que no estaban allí cuando se tomó la foto, sombras que cruzan de pared a pared y luces que aparecen y desaparecen repentinamente, lo que lleva a muchos a afirmar que el lugar está embrujado por los espíritus de sus antiguos habitantes. Se dice que Tecate Viejo fue un asentamiento minero y agrícola donde ocurrieron muertes violentas, accidentes y desapariciones inexplicables, y que estas almas no encuentran descanso, vagando por las calles y dentro de las casas. Algunos exploradores dicen escuchar pasos detrás de ellos, pero cuando se dan la vuelta, no hay nadie. Otros dicen sentir manos invisibles que les tocan los hombros o les rozan la espalda, y varios afirman haber oído voces que los llamaban por su nombre incluso cuando no había nadie presente. Incluso de día,
La sensación de ser observados y la inquietud persisten, convirtiendo esta ciudad abandonada en un lugar donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina, y donde cada rincón, cada habitación y cada callejón cuenta una historia de misterio, terror y presencias que parecen no descansar nunca. Número 11. Valle de Bravo, Estado de México. Aunque es un destino turístico popular por su lago y sus bosques, Valle de Bravo alberga leyendas oscuras que pocos visitantes conocen, especialmente las relacionadas con desapariciones y apariciones nocturnas. Se dice que extrañas luces se mueven bajo el agua en las profundidades del lago, desafiando las explicaciones naturales, y quienes se acercan en bote o nadan cerca ven enormes sombras moviéndose, sumergiéndose y reapareciendo en diferentes lugares sin un patrón aparente. Pescadores y lugareños afirman que algunas personas han desaparecido sin dejar rastro y que el eco de sus gritos se puede escuchar en la madrugada en el agua y entre los árboles. Además, hay reportes de figuras que emergen de la niebla en la orilla, caminando sobre el lago o entre los muelles, con cuerpos translúcidos que desaparecen al ser observados directamente, y de luces que se encienden y apagan en casas o cabañas abandonadas frente al lago, sin electricidad ni explicación. Algunos turistas han sentido frío intenso y mareos al acercarse a ciertas zonas del bosque, como si fuerzas invisibles les advirtieran que no avanzaran. También se han reportado figuras sombrías que parecen observar desde las copas de los árboles o seguir a los excursionistas por senderos solitarios. La combinación de belleza natural, aparente tranquilidad y fenómenos inexplicables crea una atmósfera inquietante que convierte a Valle de Bravo no solo en un paraíso turístico, sino también en un lugar donde la presencia de lo sobrenatural es palpable, donde el mito y la realidad se entrelazan, y donde cualquier paseo nocturno puede convertirse en una experiencia de misterio y terror que queda grabada en la memoria de quienes se atreven a descubrirlo. Número 10. Huasca de Ocampo, Hidalgo. Cerca de los impresionantes prismas basálticos, Huasca de Ocampo es un pueblo que parece surgido de una historia de fantasmas, con calles empedradas, casas coloniales y un bosque que susurra antiguos secretos a través del viento y los árboles. Los lugareños cuentan que, durante siglos, espíritus guardianes han velado por cada rincón de la región, y que quienes se atreven a faltarle respeto a la naturaleza o a las tradiciones ancestrales sienten su presencia de inmediato, con cambios repentinos de temperatura, sombras que se mueven en la distancia y murmullos que parecen emanar de las mismas piedras. Los visitantes afirman haber visto figuras etéreas recorriendo los senderos que conducen a los prismas basálticos, algunas con túnicas antiguas y rostros borrosos que desaparecen al acercarse, y luces flotantes que se mueven entre los acantilados como para guiar o advertir. Hay relatos de personas que se aventuraron en el bosque cercano por la noche y oyeron pasos a sus espaldas, susurros de nombres antiguos y cadenas que se arrastraban sin razón aparente. Cuando se dieron la vuelta, no había nadie, aunque la aterradora sensación de ser observados persistía. Dicen que en las noches más oscuras se escuchan gritos lejanos, ecos de tragedias pasadas que se mezclan con el sonido del viento, y que los animales del bosque huyen de los lugares donde la presencia de los espíritus es más fuerte, dejando a los humanos completamente solos, rodeados de un profundo silencio que presagia algo sobrenatural. Número 9. San Sebastián del Oeste, Jalisco. San Sebastián del Oeste, un antiguo pueblo minero casi abandonado, conserva sus fachadas coloniales, calles empedradas y casas silenciosas que parecen susurrar secretos de un pasado violento y oscuro. Muchas de estas casas se consideran embrujadas, con objetos que se mueven solos, puertas que se abren y cierran inexplicablemente y pasos que resuenan en habitaciones vacías en la oscuridad de la noche. Algunos turistas relatan haber oído voces que los llaman desde habitaciones desocupadas y sombras que cruzan los pasillos cuando no hay nadie más.
El hotel más antiguo del pueblo es particularmente inquietante. Huéspedes invisibles parecen ocupar algunas habitaciones, y quienes se alojan allí afirman sentir respiraciones cerca de sus camas, el roce de manos invisibles y susurros que los mantienen despiertos. Los mineros que vivieron en San Sebastián del Oeste dejaron tras de sí historias de accidentes y muertes repentinas en los pozos de la mina, y muchos creen que sus espíritus aún rondan el pueblo, protegiendo lo que consideran suyo y ahuyentando a quienes se aventuran demasiado lejos. De noche, la ciudad se ve envuelta en un silencio absoluto, roto solo por ruidos inexplicables, golpes en las paredes, pasos en las escaleras y ecos de voces que parecen contar historias de traiciones y tragedias pasadas. Las leyendas locales hablan de fantasmas de mineros, niños que nunca abandonaron la ciudad y viajeros que desaparecieron sin dejar rastro, creando una atmósfera donde cada sombra y cada rincón podrían esconder un secreto mortal. Número 8. Parral, Chihuahua. Famoso por su violenta historia y un pasado vinculado a asesinatos, robos y conflictos mineros, Parral es un lugar donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan de forma inquietante, con antiguas mansiones y calles por donde se dice que la muerte aún camina. Los lugareños reportan apariciones en casas antiguas, ventanas que se iluminan sin electricidad, sombras que deambulan por los pasillos y figuras espectrales que observan desde los balcones. Algunos turistas afirman sentir presencias que los siguen por las calles empedradas, oír susurros que los llaman por sus nombres y notar cambios repentinos de temperatura que los hacen temblar inexplicablemente. Número 7. Catemaco, Veracruz. Conocida como la capital de la brujería en México, Catemaco es un lugar donde los bosques, la laguna y las montañas circundantes parecen susurrar secretos que pocos se atreven a escuchar, y donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se difumina. Los lugareños afirman que, durante generaciones, se han realizado allí rituales de santería y brujería, atrayendo presencias invisibles. Quienes se adentran en el bosque por curiosidad, sienten de inmediato una energía pesada que oprime el pecho y provoca intensos escalofríos. Los visitantes relatan haber visto figuras humanas aparecer y desaparecer en la niebla, luces flotando en las aguas de la laguna y sombras que parecen moverse entre los árboles como si los observaran, siguiendo cada paso sin ser vistas directamente. Se dice que en las noches sin luna se escuchan cantos y murmullos ancestrales provenientes de las orillas de la laguna, mientras los animales huyen de ciertos senderos, dejando a los intrusos solos con una creciente sensación de temor. Algunos testigos afirmaron que, al acercarse al lugar del ritual, sintieron manos invisibles que les tocaban los hombros o les rozaban la espalda, oyeron sus nombres susurrados por voces desconocidas y percibieron olores a incienso y hierbas inexistentes, como si algo los invitara o les advirtiera a no seguir adelante. Número 6. Izamal, Yucatán. Aunque sus calles y edificios, pintados de amarillo, destilan alegría y color, Izamal esconde un pasado que se remonta a la civilización maya y a rituales ancestrales que aún parecen resonar en las pirámides y templos de la ciudad. Por la noche, se dice que las sombras se mueven por las escaleras de piedra de los templos, como si los antiguos sacerdotes continuaran sus ceremonias, y figuras humanas caminan entre las ruinas arqueológicas, desapareciendo en un instante. Los visitantes relatan sentir cambios repentinos de temperatura, una sensación de vigilancia constante y una inquietud que se intensifica al explorar los rincones más antiguos de la ciudad, mientras que los sonidos del viento parecen imitar los cantos y murmullos de los rituales ancestrales. Algunos relatan haber visto luces ascendiendo y descendiendo por las escaleras del templo sin ningún origen físico, oír pasos tras ellos que desaparecen al girarse, y percibir aromas de copal y fuego que no provienen de una fuente visible, como si los espíritus mayas aún mantuvieran viva su presencia.
Las leyendas locales cuentan que los antiguos templos eran lugares de sacrificio y ceremonias sagradas, y que quienes profanan estos espacios sin respeto pueden presenciar fenómenos paranormales o sentir la presencia de entidades que los observan. Incluso durante el día, algunos turistas afirman que la atmósfera respira un profundo silencio, interrumpido únicamente por susurros y ruidos extraños, lo que convierte a Izamal en una ciudad donde la vibrante belleza y la espiritualidad ancestral se funden con lo inexplicable, y donde los secretos de los antiguos mayas parecen convivir con los vivos, creando una experiencia inolvidable y fascinante. Número 5. Tepoztlán, Morelos. Famoso por su misticismo, su imponente cerro y su mercado rebosante de artesanías y hierbas tradicionales, Tepoztlán es un lugar donde lo espiritual y lo sobrenatural coexisten con la vida cotidiana, y donde la presencia de lo inexplicable se palpa especialmente en las primeras horas de la mañana en el monte Tepozteco. Quienes se aventuran allí, ya sea de madrugada o de noche, relatan sentir presencias invisibles que parecen observarlos desde los árboles y las rocas, murmullos que emergen de la niebla y un frío intenso que contrasta marcadamente con el clima templado de la región. Abundan las historias de encuentros con entidades que emergen de la niebla, algunas humanoides y otras con formas indistintas, que parecen guiar, advertir o incluso asustar a quienes se aventuran solos por los senderos. Muchos senderistas afirman que, al ascender a Tepozteco, oyen pasos que no son los suyos, sienten que alguien invisible los sigue y experimentan ligeros toques al recorrer los tramos finales antes de llegar al antiguo templo. Los lugareños afirman que estas presencias son guardianes de lugares sagrados, espíritus de antiguos chamanes o seres que resguardan secretos que datan de siglos atrás, y que quienes no respetan el cerro pueden ser víctimas de experiencias extrañas o desapariciones temporales. Además, durante la madrugada, el ambiente se llena de un silencio absoluto, interrumpido únicamente por sonidos que parecen imitar cantos ancestrales, lamentos lejanos o risas ahogadas, generando en los visitantes una sensación simultánea de intenso miedo y fascinación. Tepoztlán combina su belleza natural y espiritualidad con relatos paranormales que hacen de cada ascenso al cerro del Tepozteco una experiencia que transforma la percepción de la realidad, dejando una sensación de inquietud, respeto y miedo que persiste mucho después de abandonar el sitio. Número 4. Pátzcuaro, Michoacán. Durante el Día de Muertos, Pátzcuaro se transforma en un escenario donde vivos y muertos parecen coexistir, con calles iluminadas por velas, templos y plazas rebosantes de ofrendas, y un intenso aroma a incienso y cempasúchil flotando en el aire. Pero tras esta belleza se esconden historias escalofriantes. Muchos residentes y visitantes afirman ver figuras ajenas al mundo de los vivos caminando entre las tumbas, observando las ofrendas, cruzando puentes y callejones con movimientos lentos y silenciosos, mientras sus sombras se extienden por los muros y las calles empedradas. Testigos relatan que algunas figuras parecen repetir gestos de pasado, como si fueran ecos de antiguos habitantes que regresan una vez al año para velar por sus descendientes o exigir justicia por tragedias olvidadas, y que sus ojos invisibles se posan en quienes pasan, generando un escalofrío imposible de ignorar. Los canales y el lago, reflejando la luz de las velas, parecen amplificar la presencia de lo sobrenatural. Algunos visitantes afirman haber escuchado murmullos provenientes del agua, risas ahogadas, pasos en la orilla desierta e incluso el sonido de una canción antigua que ya nadie más escucha. Se dice que los cementerios y panteones de Pátzcuaro concentran una energía que atrae a los espíritus inquietos, y que las antiguas casas cercanas a las tumbas albergan presencias que se manifiestan como luces que entran y salen de las casas sin explicación, sombras que se mueven por los pasillos y puertas que se cierran solas. Muchos advierten que la experiencia del Día de Muertos en Pátzcuaro no es solo una tradición cultural,
sino también un encuentro directo con lo inexplicable, donde la mezcla de ritual, historia y almas inquietas transforma la ciudad en un lugar de profundo misterio, tensión constante y escalofríos que perduran mucho después de la partida. Número 3. Cholula, Puebla. Construida sobre la pirámide más grande del mundo en volumen. Cholula es un lugar donde la historia antigua se entrelaza con leyendas de túneles secretos, presencias protectoras y rituales milenarios, creando una atmósfera que cautiva incluso al visitante más escéptico. Los túneles bajo la pirámide, algunos abiertos al público y otros completamente ocultos, son escenario de historias de desapariciones momentáneas, pasos que se escuchan tras quienes los atraviesan, voces que susurran nombres y advertencias, y figuras que parecen flotar entre los muros de piedra, desapareciendo cuando uno intenta enfocarlas. Los lugareños afirman que algunas de estas presencias son guardianes de la pirámide, espíritus de antiguos sacerdotes o guerreros que protegen los secretos del lugar y se aparecen a quienes se acercan irrespetuosamente o con curiosidad temeraria. Por la noche, los templos y calles del centro histórico proyectan sombras misteriosas. Las luces de las linternas parecen moverse de forma extraña, y algunos turistas han notado cambios bruscos de temperatura, susurros provenientes del suelo y la sensación de ser observados constantemente. Las leyendas locales también mencionan apariciones de figuras vestidas con atuendos prehispánicos que emergen de túneles y desaparecen sin ser tocadas, y ecos de antiguas ceremonias percibidas en la oscuridad, como si los cantos y rituales de siglos pasados se repitieran sin cesar. Incluso durante el día, los rincones más antiguos de Cholula exudan una aura de misterio inquietante. Los visitantes reportan sentir escalofríos al acercarse a templos antiguos o caminar por estrechos callejones, como si las propias piedras recordaran los sacrificios, secretos y conflictos que tuvieron lugar allí. La combinación de historia, arquitectura colonial, vestigios arqueológicos y presencias invisibles hace de Cholula un lugar donde el tiempo y la realidad parecen distorsionados, donde cada túnel y cada paso pueden dar testimonio de lo inexplicable, y donde los secretos ancestrales observan paciente y misteriosamente a quienes se atreven a explorar su territorio. Número 2. El Chico, Durango. El Chico, un pequeño pueblo casi desconocido enclavado entre colinas y densos bosques que parecen guardar secretos que el tiempo se ha negado a revelar, es un lugar donde la aparente tranquilidad esconde sucesos y fenómenos inquietantes que los habitantes relatan con una mezcla de respeto y temor. Se dice que en las colinas cercanas, especialmente en noches sin luna, se pueden ver extrañas luces descendiendo por las laderas, algunas lentamente como antorchas flotantes, otras apareciendo desapareciendo sin un patrón aparente. Quienes se atreven a acercarse sienten una opresión en el pecho y un escalofrío en la espalda. Los lugareños afirman que algunas personas han desaparecido temporalmente en senderos forestales y han regresado horas después sin recordar nada, mientras que sus perros y caballos muestran un nerviosismo extremo ante la presencia de seres invisibles, ladrando y huyendo de zonas desiertas. Hay historias de mineros que trabajaron en la región hace décadas y murieron en misteriosos accidentes dentro de antiguas minas, cuyas almas aún parecen vagar por los túneles y senderos, y de viajeros que juraron haber oído sus nombres susurrados en la oscuridad, pasos siguiéndolos y sombras proyectadas entre los árboles. Incluso de día, la atmósfera de El Chico se siente diferente. Los bosques producen ecos que imitan voces humanas. El viento genera murmullos y los rayos del sol proyectan sombras que se mueven de forma extraña, creando la sensación de que algo invisible vela y protege los secretos del lugar. La combinación de aislamiento, historia, tragedia y fenómenos inexplicables hace de este pequeño pueblo un lugar donde los vivos y los espíritus parecen coexistir, y donde quienes se aventuran a la aventura pueden sentir el terror y el misterio a su lado.